In 2024, Spain are the champions of Europe again. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad. Para mí la comunidad de aquí de Granada es sinónimo de segunda familia. Desde que me hice musulmana pues me acogieron desde una más, me enseñaron todo desde cero, aprendí con ellos a rezar, todas las bases de Islam, del Tawhid. Es la casa de Dios y en la casa de Dios la gente pues viene a conocer a Dios, da igual quién seas o cómo seas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Gelaran Euro 2024 telah usai, dengan Spanyol keluar sebagai juara setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada partai final. Dua gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Nico Williams dan Oyarzabal. Namun pada video kali ini, kita akan membahas sosok fenomenal pemain muda terbaik dalam gelaran Euro tahun ini. Siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Pesepak bola berusia 16 tahun ini telah banyak menarik perhatian penonton karena aksi ciamiknya di atas lapangan hijau. Gol indah yang dibuatnya ketika menghadapi Perancis dan sebuah assist yang menghantarkan timnya juara dunia membuat banyak penggemar sepak bola kagum padanya dan penasaran akan latar belakang dari sosok Lamine Yamal. Dan salah satu pertanyaan yang muncul adalah, apakah Lamine Yamal seorang muslim? Dari segi nama, Lamine Yamal berasal dari kata bahasa Arab Amin Jamal, di mana Amin berarti jujur atau taat, dan Jamal memiliki arti cantik. Sang ayah Munir berasal dari Maroko, dan Lamine Yamal pernah mengunggah sebuah foto dirinya bersama neneknya Fatimah yang mengenakan hijab, mengindikasikan dia berasal dari keluarga muslim. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, Yamal selalu terlihat melakukan gestur berdoa layaknya seorang muslim, yang mana ketika berdoa, seorang muslim tidak memerlukan perantara antara dia dengan Tuhannya. Lamine Yamal merupakan secuil daripada fenomena bangkitnya Islam di Spanyol, atau dulu dikenal dengan sebutan Andalusia. Sebelumnya, pada abad 16 Masehi, umat muslim di Spanyol mengalami masa-masa kelam, di mana ketika Daulah Bani Umayyah II runtuh, pengusiran dilakukan oleh Raja Philip III yang berkuasa saat itu kepada orang-orang dari suku Morisco, yang mayoritas dari mereka menganut agama Islam. Beberapa sejarawan memperkirakan sebanyak 300-500 ribu muslim Morisco menjadi korban pengusiran itu. Bahkan tak sedikit dari mereka yang dipaksa untuk pindah agama dari Islam ke Kristen. Sehingga yang kita lihat dalam beberapa dekade terakhir, jejak-jejak Islam di bumi Andalusia hanya tersisa bangunan dan masjid saja. Namun belakangan ini, media sosial tengah dihebohkan dengan perkembangan Islam di Spanyol. Setelah beberapa video yang beredar menunjukkan banyak warganya yang masuk Islam, terutama di kota-kota seperti Sevilla, Granada, dan Cordoba. Hal itu bisa dilihat ketika kumandang azan mulai terdengar di masjid-masjid yang ada di sana, yang hampir selalu dipenuhi oleh komunitas muslim setempat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Me llamo Mohamed Said. Me hice musulmán hace 40 años y prácticamente desde hace 40 años llevo publicando y vendiendo libros. Y conozco esta mezquita desde que se inició su construcción
porque yo vivía aquí y fui parte de esa construcción también. Y bueno, básicamente mi vida es vender libros de conocimiento islámico e imprimirlos también. Yo lo único que puedo decir es que Allah no solo me dio un regalo que fue el Islam, me dio dos regalos. Y él es el otro regalo, donde me puso, porque podía haber estado en cualquier comunidad, en cualquier país, ¿sabes? Que todos son musulmanes y todos hay algo, ¿no? Pero la verdad que el ambiente me gusta muchísimo porque acogen a la gente de fuera, porque yo lo he vivido en mí y además lo he visto en las personas que vienen de fuera. Siempre la han cogido y la han ayudado, e incluso también el Ramadán lo pasamos aquí rompiendo el ayuno, haciendo el tarawih. Tiene mucha baraka, mucha luz, mucha bendición estar por aquí, poder ir al centro islámico, a clases o venir a rezar a la hora del duhur o al Juma. Así que es un sitio muy, muy bendecido, ¿no? لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Como mujer musulmana en Granada, pues he de decir que he notado un cambio bastante grande desde que yo vine a estudiar la carrera, por ejemplo, que terminé en el 2011. Ahora mashallah, veo muchísima más gente musulmana, mujeres musulmanas, conversas, de distintos orígenes, y la verdad es que me siento aquí en Granada muy, muy cómoda. Bueno, la comunidad musulmana de Granada tiene su camino. Empezó en Córdoba, éramos muy poquitos. De allí pasamos a Sevilla, recogimos un poquito de gente más y vinimos a Granada, viendo que era un lugar apropiado para establecernos y empezar una comunidad grande, ¿no? Esto fue un momento importante porque aquí ya pues nos juntamos un grupito más grande. Nada más llegar se encontró el terreno donde se ha construido la mezquita y se compró. Luego costó muchos años el permiso para la construcción y luego construirla. Todo esto ha sido pues también un camino, ¿no? Era importante porque en una mezquita es donde ya se establece el Islam, se establecen los 5 pilares. A partir de ahí pues ya tenemos un sitio donde juntarnos para rezar, donde juntarnos para aprender el Corán, donde juntarnos para aprender todo, ¿no? Donde encontrarnos. La presencia del Islam no es una presencia militar. No, es una presencia cultural, es una presencia de convivencia. No hace falta hacer guerras ni no, la conquista es la conquista del corazón. Sí, nosotros los verdaderos, los musulmanes conquistamos los corazones y queremos que, sin ser conquistados también,